Hola, ¿qué tal a todos? Nos encontramos en un nuevo video de Financial Sphere. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los derivados financieros, un poco acerca de ellos, para qué se usan, su forma de negociación y su forma de cumplimiento. Iniciemos. Un derivado financiero es un producto financiero cuyo valor depende de la evolución del precio de otro activo que se denomina activo subyacente. Esos activos subyacentes pueden ser divisas, índices bursátiles, renta fija como los bonos, commodities, tipos de interés, entre muchos otros. Y su valor es determinado por las fluctuaciones del precio del activo subyacente. Primero que todo, los derivados financieros se usan como una herramienta de cobertura para transferir la exposición de riesgo a mercado. Entonces, asumamos en un ejemplo que yo soy un vendedor o productor de café y se tiene un pronóstico, una previsión de que en los siguientes 5 meses el precio pueda caer. Entonces, aquí a mí como vendedor, ¿qué me sirve? Por ejemplo, hacer un contrato en corto de futuros, que ya lo explicaré en un próximo video con mayor detenimiento. Entonces, en ese contrato yo fijo el precio de hoy y en los posteriores 5 meses yo vendo ese precio, ¿sí? Inherentemente, donde esté ese precio, yo voy a vender a eso. Ese contrato, esa obligación, yo te lo voy a entregar a ese precio. Yo te voy a vender a este precio, ¿sí? Y la contraparte, el comprador, se asegura de comprármelo a ese precio, ¿sí? Entonces, así es como funciona en pocas palabras. Y así es, entonces es una manera por la que como el productor puede protegerse de ese riesgo de mercado. Y ya está la otra que es muy ligada a esta, que es más como una compra y venta, ¿sí? Casi que simultánea. Entonces, si se tiene pensado que, por ejemplo, tal divisa se va a fortalecer en los siguientes meses, por ejemplo, el dólar, y yo quiero pues ganar en ella, pero también protegerme del riesgo, porque es que no es solo como buscar ganar, sino que la cobertura es buscarme proteger. Entonces, por ejemplo, importadores, exportadores. Se piensa que se va a fortalecer tal divisa en los siguientes meses. Entonces, yo necesito también buscar cómo protegerme de ello. Entonces, por ejemplo, el dólar se va a fortalecer en los siguientes meses. ¿Qué hago? ¿Qué se haría? Que de todo el total, el 100% que se tenga pensado, el 60% comprarlo en el mercado spot, dólares, comprar dólares, el 60% del total del portafolio o el dinero que se tenga destinado, y el otro 40% venderlo en el mercado de futuros, ¿sí? Hacer un contrato de futuros para los siguientes meses. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Si el precio del dólar en efecto llega a valorizarse mucho, a subir, yo gano en el spot market y pues pierdo un poquito en el de futuros, pero termino ganando más. Listo. ¿Qué pasa si de lo contrario el precio llega a caer mucho? Bueno, pierdo bastante en el spot market, pero como hice una posición contraria, una posición opuesta en el mercado de futuros, que fue un corto, una venta, llego a mitigar esa pérdida. Entonces así es como se puede hacer una estrategia de cobertura en compra y venta del mismo activo, pero en distintos mercados. En este caso el spot market y el mercado de futuros. Entonces esta es una de las maneras de usar la cobertura a favor. Ya la otra forma en la que se utiliza los derivados financieros son la especulación, que es básicamente asumir de forma voluntaria un riesgo direccional con el propósito de tener un beneficio económico, que es por ejemplo lo que hacen los traders, que es que por ejemplo, depende del perfil, claro, en los siguientes minutos, en las siguientes horas, en los siguientes días, em, tomar una posición en largo, en corto, una compra, una venta, y asumir ese riesgo, pero buscando un beneficio económico. Y pues todos ellos, todos estos individuos que hacen parte de especulación, organizaciones y ello, son muy importantes porque le brindan liquidez al mercado. Y por último, tenemos el arbitraje. El arbitraje es aprovechar oportunidades en menos de un minuto, en pequeños segundos prácticamente. Y es una estrategia de inversión que es simultáneamente participar en distintos mercados, comprar en uno, vender en otro y ganar el diferencial. Entonces, por ejemplo, en el mercado de spot hay un precio, en el mercado de futuros hay otro, pero que es lo suficientemente grande. Grande no quiere decir muy, muy grande, sino una partícula pequeña, pero lo suficiente para ellos para ganar ahí. Es cuando ahí intervienen todos estos individuos que hacen arbitraje. Entonces, ellos también son muy importantes porque ayudan a reducir este gap en los mercados. Un ejemplo, en el mercado spot se está un precio, en el mercado de futuros está otro mayor. Generalmente va a ser superior, cabe aclarar una nota. Generalmente en el mercado de futuros es superior al spot,
porque en el mercado de futuros hay un coste de acarreo que se llama carry cost, que es por el coste de mantenimiento, coste de transporte en los futuros. Entonces, por eso es ligeramente superior. Pero, entonces, aquí no hay arbitraje porque está el precio del futuro, porque el precio del futuro es el precio de contado más ese coste de acarreo. ¿Sí? Es una manera de verlo. Entonces, cuando el precio o el diferencial de esos precios es lo suficientemente grande, ahí es cuando ya entran los que ejercen arbitraje para intervenir y buscar ganar ese diferencial. Una clasificación de los derivados financieros respecto a su forma de negociación. Entonces tenemos los derivados estandarizados y los no estandarizados sobre el mostrador o over the counter. Entonces los estandarizados ya todo está definido en los contratos y son las características propias del producto, qué calidad debe tener, por ejemplo, el monto, la fecha de vencimiento y todas las demás condiciones definidas por la bolsa y la cámara de riesgo central. Ahora, los de over the counter, todo no está estandarizado, sino que depende de las necesidades de las partes. Entonces, en cuanto al monto, al plazo, al vencimiento, ¿sí? Entonces, el comprador necesita tal cantidad con tales características, el vendedor asume o se compromete a brindarle esas características en ese periodo de plazo. ¿Listo? Entonces, diferencias estandarizados operan en un sistema transaccional en un exchange, no sé, Chicago Mercantile Exchange, por ejemplo, en Estados Unidos, mientras que el over the counter es una negociación bilateral uno a uno. Ahora viene con los riesgos. En los estandarizados no hay riesgo de contraparte y una garantía de dinero y títulos, porque nuestra parte es la cámara de riesgo central y ya lo voy a explicar. Y en el over the counter no hay garantías, existe ese riesgo de contraparte debido al que el cumplimiento es bilateral. Entonces, por ejemplo, si en over the counter un vendedor y un comprador pactaron que en los siguientes 5 meses eh, si van, si el comprador le iba a comprar tal cantidad al precio que pactaron, ¿sí? En los siguientes 5 meses, indiferentemente donde estén esos 5 meses. Eh, asumamos que el vendedor le presenta el producto y el comprador se da cuenta de que no tiene las calidades que este pactó inicialmente con el vendedor. Entonces aquí ya hay un problema, no hay garantías, ¿sí? Entonces aquí ya hay problemas, pueden haber ya problemas hasta legales, pero el tema es eso. Y como es over the counter, no es algo estandarizado, ya pueden haber problemas hasta que en sí te cumpla con el contrato, con lo que se pactó. Mientras que en el estandarizado ya es lo contrario, porque no es la negociación, tanto el comprador como el vendedor, se hace con la cámara de riesgo central. Entonces, por ejemplo, si listo, se pactó entre ese comprador y vendedor, pero por alguna razón el vendedor, no sé, no pudo, por temas de calidad del producto, brindar lo que se había pactado. ¿Quién le responde al comprador? La cámara de riesgo central le dice, bueno, tenga sus cantidades, sus libras de café, ¿sí? Por ejemplo, a tal precio. Y ya jurídicamente la cámara de riesgo arregla con el vendedor, ¿sí? Y así igualmente viceversa. Si hay un problema con el comprador, pues jurídicamente arregla con el comprador y le y pues cumple el acuerdo con el vendedor. Entonces así es como funciona y por eso el riesgo es mínimo, ¿sí? Por eso se dice que no hay riesgo de contraparte, mientras que en el over the counter sí lo hay. Una clasificación de los derivados financieros respecto a su forma de cumplimiento. Entonces tenemos los derivados delivered, que son unos cumplimientos en efectivo, ¿sí? Mientras que los non-delivered son cumplimientos financieros. Entonces en los delivered hay una entrega física del activo subyacente a cambio del valor pactado, mientras que en los non-delivered solo no hay entrega del activo físico subyacente, solo transaccional. Y en delivered hay cumplimiento de cada una de las partes, mientras que en non-delivered, ¿cómo funciona? Y es que se paga o se recibe la diferencia entre el precio pactado y el precio de mercado, ¿sí? Entonces se pactó un precio, pero después de 3 meses el precio varió o subió o bajó. Esa diferencia depende quién ganó, es lo que se gira, ¿sí? Esa tal pérdida o ganancia. Entonces ya lo veremos en un ejemplo. Vamos al primer ejemplo. Entonces en este esquema, como vemos, supongamos que el precio de hoy se pacta eh, a 4.200. El vendedor pacta darle 1.000 acciones, ¿sí?
después de 3 meses si el comprador está de acuerdo con ello, a este precio. Entonces, ¿qué pasa? El vencimiento, el precio, como podemos ver, cae a 4.180. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿A quién le beneficia? Al vendedor, por supuesto, porque él entrega las acciones y recibe 4.200.000, mucho mejor, porque el precio cayó y él lo fijó más alto. Mientras que el comprador sí recibe las 1.000 acciones valoradas en 4.180.000. Entonces él pagó 4.200.000 por acciones que están valoradas en mucho menos. Entonces aquí en este caso el comprador perdió. Ahora en el non-delivery, ¿cómo funcionaría? Entonces, recordemos que es más transaccional. Entonces es el precio pactado el mismo, 4.200, y el vencimiento asumamos dos escenarios, 4.180, es decir que cayó, y 4.220, entonces es decir que subió. En el primer escenario, ¿qué pasa? Al precio de cierre, 4.180, hacemos la diferencia y multiplicamos por 1.000, por la cantidad de acciones, y vemos que, bueno, 20.000. Entonces, ¿quién le gira a quién? Aquí, ¿quién ganó? El vendedor, porque vendió caro. Entonces el comprador le gira al vendedor, le entrega. Ahora en el otro escenario, ¿qué pasa? El precio de cierre fue lo opuesto, subió a 4.220. Entonces hacemos la diferencia y como podemos ver, en este caso el comprador ganó, ¿sí? Entonces el vendedor le gira la diferencia al comprador. Entonces esos son como los dos escenarios. En el non-delivery, como recordemos, es meramente transaccional, financiero, mientras que en el delivery sí hay una entrega física del producto. Por eso hay una entrega ya de las acciones. Aquí entregas de dinero. Y así es básicamente como funcionan las dos clases, de cómo se clasifica los derivados financieros por su forma de cumplimiento. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Este será el primer video de nuestra serie de derivados financieros. Otro video de futuros y forwards, otro de swaps y otro de opciones, ¿sí? Para que cada uno pueda tener su espacio, ¿sí? Su video y poder explicarlo bien. Eh, a pesar de que estuvo largo, creo que se abordó lo más importante de los derivados en forma de clasificación y de características. Entonces creo que valió la pena. Muchas gracias. Recuerden, en la descripción está la página de Notion, la página web, en donde publicamos las noticias y las revisiones semanales de los mercados para que estén pendientes de todo lo que ocurre. Bueno, sí, esto es todo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.